Este marco de surgimiento de concepto de hegemonía, que en su propio origen no puede despojarse de determinismo económico de marxismo tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué no continúa concibiendo a las clases sociales como grupos con tareas históricas bien definidas, naturales? Y la hegemonía es apenas el nombre otorgado al hecho excepcional dado por la asunción por parte de una clase social de una tarea que en teoría no le es propia. En el caso ruso, como se dijo, esa tarea fue la de hacer una revolución proletaria contra un régimen feudal. Algunos cambios ligeros a la idea de hegemonía sobrevendrán con Vladimir Ilich Lenin, el teórico bolchevique por antonomasia y fundador de la Tercera Internacional Socialista. Su lucha teórica se enmarca en una controversia contra el ala de los mencheviques, lo cual es, siguiendo el esquema etapista, argumentaban que en Rusia, por ser un país atrasado con régimen feudal, la revolución sería realizada en dos etapas. Una, en que el proletariado, el campesinado, la intelectualidad se unirían con la burguesía liberal para derrotar a la monarquía e instalar un régimen democrático burgués, en donde el proletariado ganaría espacios para luchar por el socialismo. Esa lucha por el socialismo abriría la segunda etapa de la revolución. Lenin, al contrario, subrayaba desde un inicio el carácter revolucionario de la burguesía rusa y estimaba que la revolución debía desde sus orígenes plantear una lucha contra ella y en una analiza de la clase obrera con el campesinado y sin esperar etapa previa alguna. En este punto surge pues el concepto de hegemonía leninista como dirección política en el seno de la alianza de clases. La clase proletaria rusa, a pesar de su pequeño número en relación al conjunto de la población, se erige en clase dirigente a las demás clases subalternas, fundamentalmente el campesinado, y establece con ellas una alianza política por hacer la revolución. Pero dicha alianza no modifica la identidad de las clases aliadas. Golpear juntos, marchar separados, son las máximas más elocuentes de Lenin, que resume precisamente con su concepto de hegemonía. Interesante cómo ese cambio de la percepción desde Marx y su marxismo y ya el leninismo, que sería el socialismo o comunismo aplicado, como desde un principio Lenin estuvo contra los mencheviques y tanto fue así que mató a Trotsky, mató a varios de esos partes de esas pensadores por no querer esa revolución violenta, revolución del proletariado. Continuemos entonces el tercer capítulo, damos algunos comentarios y continuamos el video. La revolución teórica de Antonio Gramsci. El gran paso cualitativo en lo que refiere al concepto de hegemonía lo dará no un ruso sino un italiano, Antonio Gramsci, 1891-1937, a quien ya hemos citado anteriormente y a quien seguiremos mencionando en este trabajo. La primera vez que habló de hegemonía fue en el marco de su escrito Algunos temas de la cuestión meridional, y su deuda histórica para con Lenin es admirada en varios pasajes de sus cuadernos de la cárcel, compilación de anotaciones que el italiano hizo mientras se encontraba encarcelado por el régimen de Benito Mussolini. En el texto antes dicho, Gramsci aborda el problema de la división existente entre la Italia industrial del norte y la Italia agraria del sur, y el rol hegemónico que debe asumir la clase obrera frente al campesinado, que en términos leninistas significa el problema de generar una alianza entre la clase del obrerismo y el campesinado, en la cual el primero lleve la conducción.
los obreros lleven a los campesinos. ¿Y quién va a producir la comida? Sí. Gramsci describe la hegemonía en estos términos prácticos. El proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clases que le permita motivar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayor parte de la población trabajadora, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. Consenso de las amplias masas. Conquistar la mayoría de las masas campesinas significa comprender las exigencias de clase que representan. Incorporan esas exigencias a su programa revolucionario de transición. Plantean esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. O sea, como crean una identidad entre todas las, digamos, las masas, que en este caso ya no son campesinos, sino gente de lo urbano, de las ciudades, de la jungla de la ciudad de cemento. Y de alguna forma plantear revoluciones entre todas esas masas, lo que sería revolución molecular, que es un término de Antonio Gramsci. Hasta aquí, la hegemonía continúa siendo una alianza de clases, como pregonaba Lenin, aunque empieza a ponerse de relieve la necesidad de comprender, incorporar. Deme un momento, muchachos. Saludos, hermanos de Malaquías, muy genial, bro. Es que no puedo ver por alguna razón los mensajes estando en esa pantalla. Me encantaría ver los mensajes, pero no me lo permite. Qué raro. Y si no, no puedo leer. Ok. Bueno, estaré mirando los mensajes, pero por ahora no podré. Entonces, ¿dónde íbamos? Bueno. Hasta aquí la hegemonía continúa siendo una alianza de clases, como pregonaba Lenin, aunque empieza a ponerse de relieve la necesidad de comprender, incorporar y plantear tal las palabras de Gramsci, las exigencias de los grupos campesinos, que parece ir más allá de una simple alianza pasajera. Las consideraciones del pensador italiano no se asemejan en ningún sentido a golpear juntos, marchar separados de su camarada Lenin. Lo que Gramsci empieza a plantear es la necesidad de generar un vínculo mucho más fuerte en la clase campesina en el marco de una lucha común contra el capitalismo. Ahora bien, en el mismo texto, pero poco más adelante, Gramsci da un nuevo salto cuando advierte que la hegemonía sobre los campesinos del sur la mantiene la clase burguesa gracias al influyente accionar de sus intelectuales sobre ese sector. El campesinado está fuertemente dominado en términos culturales y en su visión de mundo por la burguesía, y eso es lo que quiere romper Gramsci. En particular, se menciona al filósofo liberal conservador Benedetto Croce como uno de los responsables de esta hegemonía burguesa por sobre el campesinado, para ejemplificar de qué forma el accionar intelectual resulta vital. Benito Croce ha cumplido una altísima función nacional. Ha separado a los intelectuales racionales del sur y de las masas campesinas, permitiéndoles participar de la cultura nacional y europea. Y a través de esa cultura los ha hecho absorber por la burguesía nacional. Como vemos, acá se produce un cambio de paradigmas. Mientras para el marxismo clásico, luchar en el plano cultural, político o jurídico era más o menos como luchar contra una sombra, para Gramsci, esta era la realmente importante, la cultura
como el clásico plano cultural, político o jurídico. Para Gramsci era esta la más importante. Existe un vínculo muy claro entre hegemonía y cultura para el pensamiento gramsciano. La dominación cultural es el conducto a través de la cual la burguesía italiana logra hegemonizar el campesinado del sur. Y es por eso que Gramsci concluye que es vital que proliferen intelectuales comunistas, pues ¿quién mejor que los intelectuales para lograr cambios culturales? ¿Quién mejor que los intelectuales? Nadie más. También es importante que en la masa de los intelectuales se produzca una tendencia de izquierda en el sentido moderno de la palabra, o sea, orientada hacia el proletariado revolucionario. La alianza del proletariado con las masas campesinas exige esta formación, aún más lo exige la alianza del proletariado con las masas campesinas del sur. Claro, qué mejor que una masa de intelectuales creando cultura política y leyes jurídicas para cambiar y dominar un país sin que ni siquiera se den cuenta, simplemente que sean esclavos de la cultura, como pasa ahora con los progresistas, con las feministas, con el comunismo y el neomarxismo cultural actualmente. La idea de hegemonía en Gramsci ha superado en este orden la mayor parte de los economicismos que aquella contenía. ¿Por qué? Porque ahora la hegemonía precisará en adelante de un accionar cultural que Gramsci llamará intelectual moral. La hegemonía se realizará generando cambios a nivel cultural, y no es una simple alianza económico-política como pregonaba Lenin, ni es la asunción de tareas externas a la propia clase como planteaba Plejánov. La hegemonía en Gramsci se da en un terreno de una gran trascendencia, el de los valores, creencias, identidades y, en definitiva, el de la cultura. Toda revolución, anota Gramsci, ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos al principio refractario y solo atentos a resolver día a día, hora a hora y para ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones. Dicho de otra